Fíjense, hermanos amados, que las señalizaciones están puestas por varias razones. Por ejemplo, las señalizaciones viales nos van a orientar. Todo el que maneja sabe que sí, porque sí, tiene que prestar atención a la señal vial. ¿Y por qué se dan muchos accidentes? Porque los incautos, imprudentes, no ven las señales y corren con el daño. Hay un peligro grandísimo cotidianamente hablando cuando no hay señales, porque una señal nos orienta en primer lugar. En segundo lugar, una señal nos advierte de un peligro o nos libra de un peligro inminente. ¿Saben qué? En el municipio de Jacura hace algunos años venía una familia de Valencia, había llovido en esos días y se había partido la vía. Esa es zona rural, pero no había ninguna ramita, porque a veces en el campo colocan una rama y colocan un pañuelo rojo de cualquier color. Él no está diestro, este chofer no está diestro de conocer la carretera. Venía a las 11 de la noche y como no había señalización, pasó. No se mataron porque Dios los guardó, pero la camioneta se dobló porque no había una señal que les dijera. También les hablo de mi propia experiencia de pequeña, adolescente. Yo notaba siempre que mi papá era muy precavido con las señales. Y él veía, muchas veces cuando viajábamos de donde vivíamos al Paray, a veces íbamos en la vía Churuguara, Santa Cruz de Bucaral, y de repente venía un carro y le hacía señal con la mano, y mi papá pues bajaba la velocidad, y era porque había un poco de vacas en el camino. Si no atiende a esa señal, chocaríamos con las vacas. Entonces, hermanos amados, las señales tienen la finalidad de darnos dirección hacia dónde vamos. Tienen la finalidad de orientarnos en el camino y tienen la particularidad de prevenirnos de cualquier accidente que puede convertirse en un accidente mortal. Por eso es entonces, habiéndoles dicho esto, que sería bueno que nos preguntásemos qué señal tiene el árbol de higuera. Así que, hermanos amados, cuando leemos estos dos versículos, podemos plantearnos 5 interrogantes. Número 1, un llamado a prestar atención. ¿Quién está haciendo este llamado? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él es el que está haciendo este llamado de atención. Y el llamado de atención está puesto en 2 palabras que encontramos en el versículo 29. Si recuerdan, cuando el hermano Wilmer Pérez nos enseñaba este fin de semana que pasó, yo creo que aún mantenemos muy fresca en la mente y en el corazón el nivel de enseñanza que Dios nos dio el fin de semana pasado. Y él decía algo importante, y es que requerimos muchísimas veces de conocer algo de la gramática para poder comprender mejor el texto que leemos. Por supuesto, si usted está nuevo estudiando la Biblia, no le vamos a exigir esto. El predicador que ama enseñar debe prepararse para que no sea un neófito, y por lo menos debe tener ese conocimiento básico de la gramática, porque va a poder comprender mejor para enseñar. Y gramaticalmente hablando, encontramos aquí 2 palabras fundamentales. La primera palabra es también. ¿Dónde la encontramos esta palabra? En el versículo 29. También. Esa palabra también en nuestra gramática significa un adverbio de afirmación que no está allí solo para embellecer el texto. Ese adverbio afirmativo está allí para decirnos el Señor: también les digo esto en base a un conjunto de verdades que les he puesto anteriormente y que se lo estoy reafirmando a
ahora. Eso lo conozco cuando leo todo el capítulo 1. Es decir, también les estoy afirmando que como les dije las otras cosas, también les digo esta: miren la higuera. Y la otra palabra es mirar, que es un verbo fundamental, y que este verbo está asociado con el sentido de la vista, y que puede tener dos connotaciones: mirar literalmente de visibilidad ocular, o mirar para prestar atención a aquello que se me está diciendo. Así que, hermanos amados, tenemos entonces, les digo una parábola: mirar la higuera. Si nos vamos a la lámina anterior, vamos a ver rápidamente esos 5 aspectos que vamos a encontrar en estos 2 versículos. He numerado 5, pero ahí se podrían sacar muchísimos otros puntos más, pero no tendríamos el tiempo o la ocasión en esta mañana. Entonces, el primer punto es un llamado a prestar atención. Ahora, ¿quiénes son los que prestan atención? Aquellos que saben que lo que se les está enseñando o lo que está sucediendo a su alrededor es de suma importancia. En este caso, el Señor está haciéndonos un llamado a prestar atención a los eventos escatológicos que inequívocamente van a suceder, pero solo prestarán atención un grupo reducido de hombres y mujeres en el mundo. Ese grupo reducido de hombres y mujeres, Daniel les llama los entendidos. ¿Entendidos en qué? En la palabra, lo que es igual, entendido en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, prestarán atención los entendidos, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, que desean adorar al Señor, que desean servir al Señor, hombres y mujeres que desean estar preparados en todo momento cuando les toque partir de este mundo, sea que nos muramos, como insistí, naturalmente, o sea que nos vayamos en el arrebatamiento. Entonces, estamos llamados a prestar atención. Estamos llamados a estar despiertos espiritualmente. Van a haber circunstancias, obviamente, que van a querer dormirnos espiritualmente. Pero así como muchas veces cabeceamos porque tenemos sueño natural, pero sabemos que necesitamos hacer algo, nos despabilamos y nos levantamos. Así mismo, hermano, debe ser usted en este tiempo. Estamos llamados a prestar atención a la Biblia y a las profecías que están reveladas en la palabra de Dios. Podríamos también preguntarnos en esta mañana: ¿a dónde está centrado nuestra atención? ¿Qué es lo importante, lo más importante de mi vida en estos días? ¿Qué está teniendo la preeminencia? ¿Qué tiene el primer lugar en mi vida? Porque eso que tenga el primer lugar, allí estará el enfoque en mi objeto de atención. Número 1, estamos llamados a prestar atención. Recuerde, a prestar atención no a fábulas, no a emocionalismos, no a la crítica, no a la murmuración. Estamos llamados a prestar atención a Cristo y a su palabra para poder pertenecer al grupo de entendidos, grupo reducido que está presente en la tierra, en todos los continentes. Yo deseo pertenecer a ese grupo de entendidos que tienen entendimiento, no porque se adquiere en una institución secular, no, tienen entendimiento de las escrituras sagradas y de lo que ellas nos han dicho y nos dirán hasta que Cristo venga por nosotros. Número 2, si leímos estos 2 versículos, hay una pregunta que lógicamente usted se va a hacer: ¿quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? Porque el Señor está diciendo una parábola. Esa parábola tiene una verdad revelada, encriptada dentro de ella,
que el oyente, el discípulo, estaba llamado a comprender el significado de esa parábola. Entonces Jesús está diciendo: de la higuera aprenden la parábola, aprendan la enseñanza, la verdad que está revelada en la higuera. Entonces nos tenemos que preguntar, número uno, ¿quién es la higuera? No la voy a desarrollar en un momentito. Número uno, un llamado a prestar atención. Número dos, ¿quién es la higuera? Número tres, conociendo quiénes son los árboles que están alrededor de la higuera, porque hemos leído literalmente ese texto donde el Señor dice que prestemos atención a la higuera, pero no solamente a la higuera, sino que agrega el Señor que hay un conjunto de árboles que están alrededor de la higuera y que debemos saber quiénes son los árboles alrededor de ella. Número 4, esto es sumamente importante, la obligatoriedad de entender y obedecer la verdad individualmente. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con entender y conocer que vivimos el último tiempo si individualmente yo no he recibido a Cristo en mi corazón, si personalmente yo no he nacido de nuevo. Y aquí esto que les estoy diciendo me llama la atención, porque el Señor les dice que miren, le dice a los discípulos: mirad por vosotros mismos. De allí se desprende esta premisa. El Señor está diciendo: no es que van a mirar por otros, es necesario que ustedes, discípulos, miren por ustedes mismos. Eso me habla de una responsabilidad personal en la comprensión, en el entendimiento y en la vivencia de las Sagradas Escrituras. Debo individualmente, personalmente, debo entender y obedecer la verdad que he conocido en Cristo Jesús y en su palabra. Coloquialmente, usted ha oído en algunos casos que usted ha oído que alguien, cuando usted le ha predicado, le ha presentado el Evangelio, algunos han dicho: cuando Cristo venga, yo me voy a agarrar de las piernas de mi madre, de la falda de mi papá, del brazo de mi papá, y me voy a ir con él. Es un mito, es una triste fábula, una triste realidad, porque la salvación es individual. Antes de usted gozarse con lo que otro entiende, gócese con lo que usted individualmente está comprendiendo y está viviendo de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces esto es sumamente importante. Si otros no siguen a Cristo, preocúpese. Usted ore, pero preocúpese y ocúpese usted individualmente de seguir a Cristo, para que podamos cantar con libertad: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y número 5, se avecina un verano terrible, podemos decir con T mayúscula. Esos 5 aspectos vamos a abordar en la enseñanza de hoy, habiéndoles dicho que ya tanto el primero como el cuarto ya se los he dicho en esta mañana. Así que vamos a centrarnos entonces en la premisa número 2, conociendo quién es la higuera. Pero decir simplemente que Israel es la higuera y usted está afirmando amén, y lo que dijeron es porque lo han leído, ¿verdad? Pero debemos demostrar bíblicamente que Israel es la higuera. Porque si estamos diciendo Israel es la higuera, ¿de dónde sacamos nosotros que Israel es la higuera? Y lo sacamos de las Sagradas Escrituras. Es la Biblia la que nos dice que la higuera representa a Israel. Ahora, aquí hay 3 árboles que les traigo. El primero es la vid. El segundo, que es la higuera. Y el tercero, que es el olivo. Estos son 3 árboles con los que la Escritura representa a Israel. A Israel
se le hace referencia como una higuera, se le hace referencia como al olivo, y se le hace referencia como a una vid. Y de hecho, hermanos amados, vamos a ver que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros, dice Jesús, que somos los pámpanos y que estamos llamados a estar sujetos a la vid verdadera. Dice Pablo que nosotros, los gentiles, de donde nace la iglesia, fuimos injertados en un olivo. ¿Cuál es ese olivo? Israel. Y nosotros fuimos injertados en el olivo que es Israel. Entonces, la Biblia nos dice que Israel es la higuera, que lo está diciendo la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice Jueces 9, 8 al 15. Vamos a leer estos textos que nos llaman muchísimo la atención. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre vosotros, sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Ahí aparece, hermanos, claramente la vid, la higuera y el olivo. Tantos, cada uno de ellos simboliza a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Ellos prefirieron que los gobernara la zarza, hermanos. No lo que Dios había estipulado para ellos, sino lo que ellos, en su desobediencia, en su inclinación al pecado, prefirieron ser gobernados por la zarza, es decir, oprimidos por los gentiles y por todos aquellos que terminaban en itas o en feos. Muy bien, ahora, cuando uno lee, hermano, la Biblia, es que, bueno, no sé si le pasa a usted, pero yo me asombro, y me asombro muchísimo de cómo la Biblia es tan perfecta, tan única. La Biblia es tan precisa, tan clara, tan gloriosa, tan divina. Es un panal de miel. Y cuando vemos a esta ilustración que se hace de Israel comparándose con cada uno de estos árboles, vamos a ver que es que Dios siempre ha usado los árboles para enseñar. De hecho, en el huerto del Edén había dos árboles. Vemos, hermanos amados, que las genealogías del ser humano, ¿cómo se grafican? Con un árbol genealógico. Cada ramita ahí está papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, y bueno, ya nosotros sabemos, eso viene en forma de árbol. La Biblia tiene hojas. Eso es importantísimo. Dice además el salmista que el temeroso, el hombre del Salmo 1, será como árbol. No dice como roca plantada en corriente de agua, dice como árbol plantado en corriente de aguas. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 22, vemos el árbol de la vida con 12 frutos cada año. Entonces es tan importante que prestemos atención a esa figura del árbol. Cuando Jesús llamó a Natanael, a veces no prestamos atención a esos aspectos tan pequeños, pero el Señor llamó a Natanael, ¿y qué le dijo? Desde que te vi debajo de ¿qué? De la higuera te conocí. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Hay una enseñanza mucho más profunda
que la superficial que nosotros vemos cuando decimos, el Señor lo vio debajo de la higuera. Hay algo mucho más profundo que eso, hermano. Es importante que prestemos atención a cada uno de los detalles cuando nosotros leemos la palabra, porque es que la palabra de Dios es hermosa y maravillosa. Si leemos Lucas 13, 6 al 9, más claro está acá que Israel, hermanos, es tanto la higuera como la viña y como el olivo. Pero vamos a leer estos textos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre que una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Está hablando de Israel, que es la higuera. Cristo es el dueño de esa higuera. Cristo fue a buscar fruto en Israel. ¿Por cuántos años? 3 años, que representan los 3 años del ministerio terrenal de Cristo. Pero cuando fue a buscar fruto en esta higuera, no lo halló. ¿Y saben qué? Previo, antes del Señor enseñar esto a los discípulos, que le hemos leído en Lucas capítulo 21 y que lo leemos en Lucas capítulo 24, previo a esta enseñanza del fin de los tiempos, el Señor maldijo a la higuera. Porque primero el Señor está hablando de esta parábola, pero literalmente el Señor caminó y fue a buscar fruto en una higuera, pero la higuera no tenía fruto, y el Señor maldijo a la higuera. Al día siguiente, los discípulos espantados: Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado, no coma más nadie fruto de ella, dijo el Señor. Esa higuera es Israel, no dio fruto, y la higuera está para dar fruto, hermanos amados, y usted y yo estamos para dar frutos. ¿Y fruto en qué? En abundancia. Cristo maldijo a la higuera. Y lo que Israel ha vivido después del rechazo a Cristo es impresionante, mis amados. Así que vamos a volver rápidamente y vamos a conocer en Mateo 21, 18 al 19, y con esto terminamos respecto a que la Biblia nos dice claramente que Israel es la higuera. Y leemos en Mateo 21, 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermano, nosotros podemos ser puras hojas como cristianos. ¿Sabía eso? Estar como esta higuera, llenos de hojas, llenos de conocimiento, o llenos de buenas intenciones, o llenos de tantas cosas, pero no dando fruto que agrade al Señor. Y eso debe ser una reflexión para aplicarla a nuestra vida, autoevaluándonos cada uno de nosotros. Volvemos rápidamente a la presentación, y tengo que mirar aquí la hora. Así que vamos a la presentación. Ya sabemos que Israel es la higuera, de donde Cristo dijo que debíamos aprender la enseñanza que estaba insertada dentro de esa parábola. Ahora vamos a ver algunos aspectos también muy interesantes. Vamos a ver, hermanos, que en Mateo, porque esta enseñanza la registra Mateo, la registra Marcos y la registra Lucas. Es importante siempre leer en paralelo para poder comprender mucho mejor. Y es que Mateo nos está diciendo que miremos la higuera, miremos cuando ya brotan las hojas. Pero Mateo no me dice que mire a los árboles que están alrededor de ella. Tampoco me lo dice Marcos. ¿Quién dice esto? El evangelista Lucas. Pero el doctor Alducin decía algo respecto a esto que me gustó mucho. Y él decía: si se da un accidente y hay 3 testigos de ese accidente, posicionalmente ubicados diferentes, el que vio el accidente de frente va a dar su versión de cómo él vio el accidente de frente. Él lo vio, pero lo vio de frente. El que venía
accidente de lado, él va a decir claramente lo que vio de lado. Y el que venía detrás, retrospectivamente miró y va a dar su versión de lo que él vio. Todos vieron el accidente de ángulos distintos, pero el mismo accidente. Pasa así. Vemos lo que Mateo dice, vemos lo que Marcos dice y vemos lo que Lucas dice. Y particularmente a mí me encanta el evangelista Lucas. No porque era médico, Dios bendiga a los médicos que están acá en esta mañana, sino porque él dijo claramente, cuando se dirige a Teófilo, dice: me propuse indagar diligentemente todos los aspectos referentes al Señor Jesucristo. Y cuando él dice mirar la higuera y los árboles, es porque Cristo dijo: miren la higuera y miren también los árboles. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Muy bien. Entonces aquí tenemos, hermano, que el Señor, ahora sí, vamos a ver Israel en la higuera. En este sentido, Israel se convierte en un reloj profético, que los eventos que se susciten alrededor de Israel son como esas agujas del reloj que comienzan a correr. Por eso es que es sumamente significativo que nosotros siempre prestemos atención a los eventos que está viviendo Israel en este tiempo, hermanos. Así que vamos a ver entonces cuándo comenzó a brotar Israel. ¿Cuándo comenzaron los brotes de hojas de esta higuera? Comenzaron, hermanos amados. Primeramente debo decir que se requirieron 2 guerras mundiales para que se cumpliera la profecía del nacimiento de Israel como nación. La primera guerra, 1914-1917, preparó a la tierra para recibir al pueblo que estaba esparcido en todas las naciones. Y la segunda guerra, 37-39-1945, preparó a Israel para regresar a su tierra. Esos son datos relevantes, impactantes, que se requieran. Dios permitió 2 guerras mundiales y arrancó el reloj de Dios a cumplirse delante de nosotros en pleno siglo XX, hermanos amados. Así que vemos entonces que las hojas de la higuera comenzaron a brotar 14 de mayo de 1948. Comienza entonces a cumplirse la profecía del Señor dada en Isaías 66, 8 al 11. No tenemos tiempo para leer, usted lo puede anotar si quiere. Aquí se hace una pregunta el profeta: ¿nacerá una nación de golpe? Y dice el Señor, aunque parezca cosa asombrosa, nacerá una nación de golpe. Y sabe que, hermanos, de la nada Dios levantó y unió a esta nación, regresándola a su tierra. 50.000 inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes del holocausto nazi, arribaron a Israel hacia fines del año 1951. Habían llegado 687.000 hombres, mujeres y niños, más de 300.000 de ellos refugiados de los países árabes, duplicándose así la población judía. Esto inmediatamente después que se decreta el Estado de Israel como una nación de hecho y de derecho, el 14 de mayo de 1948. Este evento, hermanos, seguirá siendo el evento más trascendental del siglo XX. Ni siquiera el descubrimiento de la penicilina, ni siquiera los grandes descubrimientos en tecnología se equipararán con el nacimiento de Israel como nación, porque es una profecía de las más grandiosas que se han cumplido en el siglo XX, y que con el cumplimiento de esta profecía arrancan las agujas del calendario profético de Dios a correr delante de nosotros. Este retorno de Israel, eso se le conoce en hebreo como la Aliyá, la más grande Aliyá. Israel es una nación muy particular.
particular, hermanos. Recordemos que usted y yo no estamos llamados a ser antisemitas. Si usted y yo, como conocedores de la verdad, nos convertimos en antisemitas, somos desobedientes y rebeldes, porque Dios dijo que ninguno podía levantarse para maldecir a la nación de Israel. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. Y vamos a ver entonces que Amós 9, 14 y 15, ese sí quiero que lo leamos. Espero que me dé tiempo, ya. Esta profecía dice: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino de ella, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Cuándo se vino a cumplir esto? Más de 2600 años después que fue predicho por el profeta Amós. Esto se cumple a partir del 14 de mayo de 1948. Israel no tenía nada, hermano, y ¿sabe qué? Comenzaron a plantar olivos y plantaron más de 6 millones de olivos. Yo no he tenido el privilegio de ir a Israel, pero quienes han volado a Israel pueden comparar Egipto un sequedal, Siria un sequedal, Líbano un sequedal, pero cuando sobrevuelan sobre Israel es asombroso el verdor que se cierne alrededor de Israel, porque es una nación que reverdeció en el desierto. Hermanos amados, esta profecía se cumplió a partir del 14 de mayo de 1948. Por eso este tema es la señal de la higuera y el calendario profético de Dios. Significa que a partir del año 1948 hasta nuestros días se seguirán cumpliendo un buen número de profecías ante nuestros ojos, hermanos. Así que usted dirá: ¿y qué hacen esos caballos allí? ¿Saben qué? Es asombroso ver que el Señor le dice a los discípulos de la higuera aprender la parábola y mirar los árboles alrededor de ella. Hermanos, todas estas naciones están alrededor de Israel, y todas adquirieron su independencia entre 1942 y 1952. O sea, es un dato importante. ¿Por qué razón? Porque el Imperio Otomano Turco dominó a 3 continentes aproximadamente por 600 años. Y estas naciones que están alrededor de Israel, y por cierto, un cúmulo de naciones asiáticas, inclusive europeas y africanas, estuvieron bajo el dominio del Imperio Otomano Turco. Que viene el Imperio Otomano Turco a desvanecerse. Algunos dicen que cae en noviembre del 23, otros dicen que cayó no recuerdo el mes, pero del año 1922. Muchos dicen 1922, otros dicen 1923. Lo cierto es que cayó el Imperio Otomano Turco, y los ingleses tenían el control de estas naciones. Estaban bajo la tutela de los ingleses, pero es asombroso que todas estas naciones hayan alcanzado su independencia alrededor de los años en que Israel también obtiene su independencia. Si vemos aquí, ¿quién es? ¿Qué país es este? Irán. ¿Y el que está abajo? Líbano. ¿Y este? Irak. Y este, Siria. Y este, Cisjordania. Estos son los árboles que están alrededor de la higuera. Ahora, ¿por qué, hermanos amados, traigo esos caballos que están allí? Porque Apocalipsis capítulo 6, cuando se abren los sellos, allí comienzan a correr unos juicios terribles de Dios, y salen 4 caballos, y cada uno de estos caballos tienen estos colores. El primer caballo era blanco, por supuesto. El primer caballo representa al anticristo. Después del caballo blanco sale un caballo rojo. Edom es rojo en hebreo.
después del caballo rojo sale un caballo negro, y después del caballo negro sale un caballo verde, solo que en la traducción de Reina Valera aparece un caballo amarillo, porque tal vez cuando se tradujo en aquel tiempo Casiodoro de Reina, o los que tradujeron tal vez no podían comprender cómo podía haber un caballo verde, así que ellos tradujeron un caballo amarillo. Pero cuando se busca en los manuscritos originales, la palabra que aparece es chloros, y chloros en griego es verde, es clorofila. Este caballo es un caballo verde, ya yo se los expliqué en un estudio que vi, así que no voy a retocarlo en esta mañana, pero me llama la atención que el color de los caballos es el color de las banderas de los países que rodean a Israel en el Medio Oriente. Todas las banderas tienen negro, verde, blanco y rojo, y ese es un dato no menor que creo que merece que le prestemos atención, hermanos amados. Entonces, mirar la higuera y los árboles alrededor de ella. Hermanos, culmino con esto. Desde 1948 hasta ahora 2024, estemos atentos a lo que acontece alrededor de Israel, porque Israel tiene una señal de los últimos tiempos. Si nosotros leemos Lucas capítulo 21 y Mateo 24, por supuesto, hermano, que esos eventos que están profetizados no son para la iglesia. Los eventos que se destacan en Mateo 24, que son los mismos de Lucas 24, son eventos exclusivos para Israel. Y allí el Señor responde tres preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas que tenían que ver con la destrucción del templo, que se dio en el año 70 después de Cristo? Allí está una profecía donde el Señor dice: si irán delante de reyes, de gobernantes, los matarán por causa de mi nombre. Eso se cumplió con la persecución que se desató con el emperador Vespasiano, y cuando su hijo, el general Tito, sitió Jerusalén en el año 70, Israel fue esparcida por todos lados. Vino a regresar a su tierra el 14 de mayo del siglo XX. Siglos pasaron para que se cumpliera esta profecía. Ahora bien, ahorita hay un conflicto terrible en el Medio Oriente. Es una olla como de presión, y hay ataques de continuo. Hermanos, nosotros muchas veces ni nos imaginamos lo que está sucediendo alrededor de Israel, y con esto yo estoy terminando. Rusia es uno de los países que están en la profecía del último tiempo. Rusia es un país 100% socialista, su líder es Vladimir Putin. Pero en este momento Rusia está enviando un cúmulo de armamentos a Siria. Y la mirada de Putin no es solamente Ucrania, sino que además es poder tomar de otros países, a Eslovenia, a Eslovaquia, y Rusia es una potencia nuclear. Pero también Rusia ha alimentado a Irán, e Irán es quien financia directamente a Hezbollah, el grupo terrorista que es uno de los más predominantes en el Medio Oriente. Sabemos que tenemos a Hamas y tenemos a Hezbollah o Hezbollah. Hermanos, hay movimientos bélicos terribles, hay movimientos de buques que están cruzando el Mediterráneo, hay movimiento bélico que se está desarrollando ante nuestros ojos, hermanos, y que lo que acontece en Israel nos está diciendo a nosotros que Cristo está a las puertas. Cristo viene, iglesia. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por nosotros. Aprendamos entonces la enseñanza de la higuera. Aprendamos entonces de lo que está sucediendo en Israel, para que eso sea un referente que nos permita a nosotros como iglesia, recordando las temáticas del fin de semana, tener una fe inquebrantable, rendir un genuino y verdadero culto a nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos a hacer justicia
que amar la misericordia y aprendamos a humillarnos delante del Señor. Que además, amada iglesia, teniendo todo este conocimiento ante nosotros, aprendamos a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, a comportarnos como genuinos hijos de Dios, y que aprendamos a ser obedientes, porque la desobediencia es devastadora en todos los aspectos, hermanos.